$4.185. Ese ha sido el precio de la entrada más barata para la final de este mundial, la más barata. Y ahora quédate con este otro número. En la final de Qatar, hace 4 años, la entrada más cara que se podía comprar costó $1.607. La más cara. El asiento más barato de esta final ha costado más del doble que el más caro del mundial anterior, ya contando la inflación, y ese precio no lo puso el mercado, lo puso la FIFA. Imagina que llevas 4 años ahorrando para llevar a tu hija a una final del mundial de fútbol. En septiembre te dicen que las entradas empiezan en $60. Haces las cuentas y te salen. En diciembre se abre la venta de localidades y la más barata cuesta $140, más del doble. ¿Cómo te quedas? Bienvenidos al 7º y último caso de la serie. Hasta ahora hemos visto lo que el mundial le cuesta a los estados. Hoy toca ver lo que te cuesta a ti. Con algo que no teníamos en ningún caso anterior. Una denuncia formal ante la Comisión Europea. Vamos con los datos. Y con un aviso de método. Todas las cifras que voy a darte están en dólares de hoy, con la inflación ya descontada, para que se puedan comparar. Los precios de cada época los tienes en la tabla. En pantalla, primero el suelo. La entrada más barata del torneo. En el Mundial de Estados Unidos de 1994 costaba $56. En este, $140. Y ahora el techo, la más cara. En el año 94, $1.070. En este mundial, $8.680. Quédate solo con esto. El precio base se ha multiplicado por 2,5 en 32 años, mientras que el precio techo por 8. Las dos cifras han aumentado, pero el techo ha subido 3 veces más rápido que el base. Es decir, el mundial no solo se ha encarecido, sino que se ha estirado. Además, hay otra cosa que explica por qué mucha gente pagó más de lo que creía. La FIFA divide el estadio en 4 categorías de precio, donde la categoría 1 es la más cara y la categoría 4 la más barata. Es decir, no te vende un asiento, te vende una categoría, una franja de precio pintada sobre un mapa del estadio. Los mapas de octubre situaban la categoría 1 en la parte baja, con buena visión del campo. Después del sorteo, la FIFA los redibujó y compradores de categoría 1 acabaron en las esquinas o detrás de la portería, mientras que secciones que se habían vendido como categoría 2 pasaron a ser categoría 1. La FIFA respondió que esos mapas eran indicativos, una orientación, no un plano, y ahí está la diferencia con cualquier otro espectáculo. Pagas antes de saber dónde te sientas. Y hay un detalle de reparto que encendió a los aficionados organizados. En un mundial, cada federación nacional recibe un lote de entradas para repartir entre los suyos, socios, abonados, la gente que sigue a su selección partido a partido. En este mundial, la categoría 4, la más barata, se quedó fuera de ese lote. La FIFA la reservó para la venta general, en el canal donde el precio se movía con la demanda. O sea, la entrada más asequible dejó de estar guardada para el aficionado fiel y se le puso un precio dinámico. Football Supporters Europe, que agrupa a los colectivos de aficionados en Europa, lo calificó de traición monumental. Y aquí se cierra el círculo con el episodio 5. El expediente de candidatura que presentaron en el año 2018 prometía entradas desde unos $28 de hoy. ¿Y qué pasó con las entradas a $60 que la FIFA prometió inicialmente? Pues que nunca llegaron a la venta general. La FIFA anunció ese precio el 3 de septiembre de 2025, la víspera del primer sorteo de compra. Los medios lo repitieron durante meses y mucha gente hizo planes contando con él. Los grupos de aficionados de media Europa protestaron. Y solo entonces, el 16 de diciembre, la FIFA se sacó de la manga una categoría nueva. $60 fijos, sin precio dinámico, para cualquier partido del torneo, final incluida, pero con 2 condiciones en la letra pequeña. La primera, esas entradas no se vendían al público,
se repartían solo a través de las federaciones, dentro de ese lote del que hablábamos antes. La segunda, no podían superar el 10% del lote. O sea, no era una oferta abierta al público. Era un tramo restringido que apareció después del enfado. Esto tiene nombre. En derecho del consumo europeo se llama publicidad señuelo. Anunciar algo a un precio de gancho que en la práctica el cliente no puede conseguir. Y es una de las acusaciones que recoge la denuncia que ha recibido la FIFA. Y ya no es solo una acusación. El 13 de julio, el Tribunal Regional de Frankfurt prohibió a la FIFA anunciar precios desde que no existen en su plataforma de venta de última hora. Solo vale para consumidores alemanes, pero es exactamente la práctica que describe la denuncia europea. El 24 de marzo de 2026, Football Supporters Europe y Euroconsumers presentaron ante la Comisión Europea una denuncia formal contra la FIFA. El cargo, abuso de posición dominante, al amparo del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El argumento de fondo es el que llevamos toda la serie construyendo. La FIFA tiene el monopolio de la venta y lo usó para imponer condiciones que, en un mercado con competencia, nadie habría aceptado. En dicha denuncia se piden 4 cosas: que se declare el abuso, que se congelen los precios en la siguiente ronda de ventas, que se prohíban los precios dinámicos para los aficionados europeos y que se cuantifique el daño a los consumidores. No obstante, a fecha de esta grabación, la FIFA no ha respondido. La Comisión Europea no está obligada a investigar y tampoco ha dicho si lo hará. Es una denuncia sobre la mesa, no una sanción. Por eso, merece la pena seguirlo. Segunda pieza de la maquinaria: los precios dinámicos. Por primera vez en la historia de un mundial, el precio de la entrada se movió con la demanda, como si fueran billetes de avión. ¿Y cuánto se movió? Pues en 6 meses. Los precios subieron una media del 34%, y no en unos pocos partidos, sino en 9 de cada 10. Ese fue el dato que llevó a los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey a citar judicialmente a la FIFA el 27 de mayo para que entregara sus documentos internos de precios y de asignación de asientos. Fíjate en la fecha, 27 de mayo. El torneo empezaba en junio. No se había jugado ni un partido. Euroconsumers lo resumió en una frase: los precios dinámicos convierten la fidelidad del aficionado en una subasta. Y un dato más que aportó la misma FIFA: la semana de la final, la entrada más barata que quedaba en su propia web costaba casi $22.000, 5 veces el precio de salida con el que abríamos el vídeo. Una auténtica locura, ¿verdad? Tercera pieza, y la más rentable. La FIFA no solo fijó el precio de salida, también montó el mercado de segunda mano y se puso a cobrar dentro. Se llama FIFA Resale/Exchange Marketplace. Funcionaba dentro de la propia web de entradas de la FIFA y era el único canal oficial para revender. Hasta Qatar 2022, la FIFA fijaba ella misma el precio de reventa y cobraba un 5% al que vendía y otro 5% al que compraba, un 10% de cada operación. Para este mundial quitó el tope de precio en Estados Unidos y Canadá y subió su comisión al 15% por cada lado, un 30% de cada traspaso, el triple que en Qatar. Así ganaba con la primera venta y volvía a ganar cada vez que esa misma entrada cambiaba de manos. La misma butaca podía pagarle comisión 3 o 4 veces antes de que alguien se sentara en ella. La FIFA defendió quitar el tope alegando que, con límites, los vendedores se irían a plataformas de terceros. El argumento se sostiene para el tope, no para la comisión, que se triplicó justo cuando desapareció el techo del precio. Y hay una excepción que lo dice todo. En México y en la ciudad de Toronto, la reventa se quedó a valor nominal. No por generosidad, sino porque allí la legislación es más estricta. Un mismo torneo, 2 reglas distintas. Por lo tanto, la diferencia no fue técnica, sino regulatoria.
una escena para cerrar el bloque. A las pocas horas de abrir la reventa, ya había entradas a 10 veces lo que sus dueños habían pagado el día anterior. Y la FIFA todavía tenía entradas a precio oficial sin vender en su propia web. Es decir, que los precios se dispararon porque el sistema lo permitió y no porque faltaran entradas. Menudo negocio. ¿Y qué pasó al juntar las tres piezas? Pues que el 15 de julio, con la final ya emparejada, el precio medio de compra en la reventa llegó a 11.327 dólares. Ojo con la etiqueta. Precio pagado, no precio pedido. El récord anterior en Estados Unidos lo tenía la Super Bowl de 2024, con 9.400 dólares. Esta ha sido la entrada deportiva más cara de la historia del país. En el extremo alto aparecieron cifras de escándalo. Butacas ofrecidas por más de $500,000 y una anunciada en $2.300.000. Pero aquí hay una distinción que casi ningún medio hizo, y es el motivo por el que existe este canal. Eso eran precios pedidos, no ventas cerradas. Lo que alguien pide no significa que alguien lo vaya a pagar. Lo que se pagó de media fueron esos $11.300. Una barbaridad. Sí, pero 200 veces menos que muchos titulares. Y ahora, el dato incómodo, el que casi nadie cuenta. Y es que, con esos precios, el Mundial no se vació. Todo contrario, se llenó. En la fase de grupos hubo una ocupación del 99,7%, prácticamente el 100%. Infantino llegó a decir que la demanda equivalía a 1000 años de mundiales a la vez. La FIFA subió los precios a un nivel sin precedentes y el aficionado los pagó. Eso no desmonta nada de lo anterior. Lo explica. Para ser justos, el precio dinámico también bajó. En el partido por el tercer puesto, con Inglaterra y Francia eliminadas en semifinales, la reventa se hundió por debajo de los $1.000. Funciona en las dos direcciones, y hay que decirlo. Pero fíjate, el precio sí baja. La comisión del 30% nunca. El modelo funciona precisamente por eso. En economía se llama extracción del excedente del consumidor. Subir el precio hasta el límite exacto de lo que el comprador tolera. Con esa ocupación, el límite todavía no ha aparecido, lo cual apunta a que, si todo continúa funcionando como hasta ahora, el Mundial del año 2030 será más caro que este. Te lanzo mi pregunta. Un monopolio legal fija el precio de un producto emocional que solo se vende una vez cada 4 años. ¿Debería la ley poner un tope, como pasó en México y en Toronto? ¿O una entrada vale simplemente lo que alguien esté dispuesto a pagar? No hay respuesta fácil, y ahí está lo interesante. Dime qué piensas en comentarios. Y te dejo una última cosa, fechada a 11 de agosto. A finales de julio, la FIFA quiso agrupar sus derechos comerciales en una filial y vender hasta un 20% a inversores privados. ¿Qué iba en el paquete junto a la televisión y el patrocinio? Las entradas. Duró 4 días. La UEFA amenazó con no jugar sus competiciones. Dimitió el asesor principal de Infantino y el plan se retiró. Pero el intento ya dice que es una entrada para quien la vende, un activo financiero que se empaqueta y se coloca. Y la cosa no ha parado. Gales fue la primera federación en retirarle el apoyo a la FIFA. Detrás fueron Finlandia, Serbia, Suecia e Inglaterra. Noruega pide que dimita Infantino. México, Argentina y la Confederación Africana lo respaldan. El 10 de agosto, la UEFA, la Confederación Asiática y la CONCACAF firmaron una carta conjunta acusando a la FIFA de engaño y pidiendo una auditoría independiente. La FIFA contestó que Infantino fue elegido democráticamente y que sigue en su mandato. Su futuro se votará el 18 de marzo del año que viene en Rabat. Y según The Times, a Marruecos se le habría ofrecido la final de 2030 a cambio de votos africanos. La FIFA, por supuesto, lo desmiente. ¿Tú qué crees que pasará? El proyecto de la filial se ha caído. La lógica que lo hizo posible sigue intacta y sigue apuntando a tu bolsillo. Si te ha servido para entender por qué una entrada de fútbol acaba costando lo que un coche de segunda mano, dale like.
es lo que más ayuda a que estos casos lleguen a más gente. Y suscríbete, porque aquí cerramos la serie del Mundial y arrancamos con casos de empresa. La próxima ruta pasa por una multinacional que patrocina todo esto y que lleva décadas en guerra con los reguladores.